Mateo. ¿Está bien? Ah, sí, ya, gracias. Quisiera invitarle a leer en Mateo 5. Voy a leer del versículo 1 al 12. Mateo 5, del versículo 1 al 12. Esta es la introducción de posiblemente el sermón más famoso que haya sido predicado por el Señor, y es el Sermón del Monte. Mateo 5, vamos a leer del versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura. Eh, bueno, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, próspero, floreciente, y las bienaventuranzas son como proverbios, son como dichos sabios que nos dicen cómo encontrar el camino de la sabiduría. Eh, Quisiera en esta mañana hablar de las bienaventuranzas en relación con el Señor, que las dijo. Y quisiera notar con usted en este pasaje tres cosas. Una es que... ¿Algo está mal? No. Ah, ya, los lentes. Una cosa es que eh, las bienaventuranzas señalan a Jesús como el Mesías, ¿sí? O sea, que el Señor empezara su discurso con la bienaventuranza es una afirmación cristológica. O sea, nos dice que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el ungido, ¿sí? La segunda cosa es que el Señor encarna las bienaventuranzas, ¿sí? Y en este sentido es interesante que en la Biblia la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, la verdadera dicha no son opuestas al sufrimiento, porque la Biblia presenta al Señor como probablemente la persona que más sufrió, varón de dolores experimentado en quebranto. Y a la vez la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento lo presenta como el hombre bienaventurado por excelencia, el más bienaventurado de todos los hombres, el más dichoso de todos. O sea que sufrimiento y dicha no son opuestos, no están en contradicción. Es posible que una persona sea a la vez el más dichoso y eh, el que más sufre, ¿sí? Las dos cosas son posibles. Entonces las bienaventuranzas son encarnadas por el Señor, ¿sí? Las nueve afirmaciones que hay acá, 9 veces bienaventurado, 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 9 veces, son una descripción del Señor. Y entonces queremos mirar esas también. Y en último lugar, tercer lugar, quisiera anotar que en este pasaje, una implicancia de este pasaje, es que el camino a la felicidad verdadera y profunda y real, a la prosperidad, al florecimiento, a la satisfacción plena, para nosotros es a través de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces, la primera observación es que estas bienaventuranzas son una afirmación cristológica. Y entonces quiero que noten que donde el Señor, las primeras bienaventuranzas que dijo, en realidad las primeras cuatro, pero más nítidamente las primeras dos, se basan muy, muy de cerca en la profecía de Isaías 61. Las primeras dos dicen así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la uno. Y la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y sin perder ese pasaje, quiero leerles
los primeros versículos de Isaías 61. A todo esto, Isaías 61 es un pasaje que el Señor citó y lo aplicó a sí mismo la primera vez que habló en la sinagoga en Nazaret, que era la ciudad o la aldea donde él se había criado. Y entonces, después de leer esta porción que vamos a leer, el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. O sea, el Señor cumplió, afirmó que Él era el cumplimiento de la profecía de Isaías 61. Pero Isaías 61 dice así el primer versículo. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé, me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahora, la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, la de los 70, dice a predicar buenas nuevas a los pobres. Y lo primero que el Señor dijo fue predicar que de los pobres el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Las buenas nuevas de que habla, en realidad en la versión Septuaginta dice evangelizar, porque evangelio significa comunicar buenas nuevas, anunciar buenas nuevas. Y entonces dice ahí, me ha enviado a predicar buenas nuevas. La versión 70 dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y aquí la primera que dice el Señor es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Pobre en espíritu se refiere a una actitud de dependencia hacia Dios. Pobre en espíritu es una actitud hacia Dios de depender de Dios. Pobre en espíritu es una actitud de reconocer que no tengo recursos y que dependo de Dios. Dependo de Dios para todo. Dependo de Dios para la vida. Dios es el creador y sustentador de la vida. Dependo de Dios para la nueva vida. Dependo de Dios para la salvación. Dependo de Dios para entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Miren la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el versículo 2 de Isaías 61 decía, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, el año del jubileo, ¿cierto? El año del jubileo, cada 49 años, el año 50, en que todas las deudas son perdonadas. Y entonces a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé es una figura, una metáfora de la gran salvación de Dios, donde Dios perdona todas las deudas, ¿sí? Las deudas de nuestros pecados. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, dice, a consolar a todos los enlutados. Ahora, fíjense que esta última expresión, a consolar a todos los enlutados, en el griego, ¿no es cierto?, es idéntica a la que dice aquí, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eh, Cuando dice acá a consolar a todos los enlutados, la palabra consolar es el griego parakaleo y es la misma que dice aquí, ellos recibirán consolación, es el sustantivo que equivale al verbo parakaleo, ¿no es cierto? Significa consolación, la forma sustantiva de la misma raíz verbal. Recibirán consolación. Y dice a todos los enlutados, pero esa es los que lloran en el griego. O sea, los que lloran. O sea, tomó literalmente estas palabras y las dijo. ¿Sí? Y entonces fíjense que, porque el Señor hizo eso, porque el Señor empezó su predicación del Sermón del Monte citando literalmente Isaías 61, entonces las bienaventuranzas lo identifican a Él como el Mesías. Fíjense lo que decía el capítulo 61, el verso 1. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahvé. O sea, el que dice estas cosas es el ungido. Es ungido no con aceite, como era en el Antiguo Testamento, pero de los reyes, de de los profetas y también, bueno, también de los leprosos y otros, pero es el ungido, pero es el rey Mesías. Y es ungido no con el aceite físico, pero es ungido con el Espíritu de Yahvé. El aceite era un símbolo del Espíritu de Dios. Y aquí es ungido con la realidad. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. Está sobre mí porque fue ungido con ese Espíritu, porque me ungió Yahvé. Y además esto nos dice que las bienaventuranzas que está diciendo aquí en el Sermón del Monte son el resultado de una comisión divina, porque Dios lo comisionó y la comisión está en Isaías 61. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé.
a consolar a todos los enlutados, a todos los que lloran, dice la versión griega, a todos los que lloran. Entonces, esa introducción del Señor lo identifica como el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido. Eso es lo que dice la forma como parte su discurso. Eh, la toma literalmente con la profecía de Isaías 61. Por supuesto, no es la primera vez que lo dice. Mateo lo dice incluso en el primer versículo de su Evangelio, porque así parte el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra genealogía es Génesis. El griego geneseos, porque está en, en ese caso, pero Génesis, si lo tradujéramos al español, libro del Génesis de Jesucristo. Y Génesis es el momento de los comienzos. Y entonces el primer versículo del libro anuncia un nuevo comienzo, una nueva creación. Y dice, libro del Génesis de Jesucristo. Jesucristo es Jesús Cristo. Y Cristo es el griego de ungido. Y de nuevo, el hebreo Mesías. O sea, me ha ungido Yahvé, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero no solo de esta forma, citando en armonía con la profecía y cumplimiento de la profecía de Isaías 61, pero también en la tipología con que Mateo introduce su evangelio, el Señor Jesús es revelado como el largamente esperado Mesías. Porque el Antiguo Testamento anticipaba la venida de uno similar a Moisés. Y Moisés mismo lo dijo en Deuteronomio 18:18. Les voy a leer ese pasaje. Moisés fue un profeta porque habló la palabra de Dios a la nación. Y en el capítulo 18 y versículo 18 de Deuteronomio, Moisés dice, profeta les levantará de en medio de sus hermanos, les levantaré. Dios está hablando, ¿no es cierto? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, va a haber un nuevo Moisés, ¿sí? Y pondré mis palabras en su boca, como había puesto las palabras en la boca del Moisés histórico del Éxodo. Y les hablará todo lo que yo le mandare. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, desde Deuteronomio 18 eh, estaba ese anuncio de que Dios levantaría un profeta. Y entonces el Evangelio de Mateo revela a través del cumplimiento tipológico, o sea, eh, acciones que ocurrieron antes se vuelven un tipo de acciones futuras. Y lo que hay detrás de eso es la convicción de que Dios no solo gobierna eh, la historia, en el sentido de los anuncios verbales proféticos, sino que aún los mismos acontecimientos se vuelven un anticipo de acontecimientos futuros. ¿Sí? Y entonces el Evangelio de Mateo, al comienzo de su Evangelio, en las narrativas de la infancia, nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés, como Moisés final, como el Moisés escatológico, como el Moisés del que hablaba Deuteronomio capítulo 18. Porque resulta que cuando el Señor nació, ocurrió que estuvo bajo peligro de muerte. Y entonces sus padres, avisados en revelación por Dios, lo llevaron a Egipto. Y tuvo que huir a Egipto, José, para librarse de la matanza de los niños por Herodes. Y eso es un paralelo con lo que había ocurrido cuando Moisés nació. Cuando Moisés nació, estaba bajo sentencia de muerte por el faraón. Entonces, el faraón egipcio está en paralelo con el Herodes del Nuevo Testamento. Y el faraón egipcio decretó la muerte de los niños. Y Moisés, lanzado al río, fue librado milagrosamente. Pero después, en la vida de adulto de Moisés, ocurre otro paralelo. Porque Moisés mata a un egipcio que hiere a un israelita y la cosa se sabe. Y el faraón quiere matar a Moisés por segunda vez. Y entonces Moisés huye del lugar donde había nacido, que es en Egipto, y huye a la tierra de Madián. Y entonces tenemos esa otra huida. Y después, una vez que ha huido siendo mayor, entonces Moisés recibe instrucciones
de Dios, que le dice que han muerto los que buscaban su vida y que vuelva a Egipto. Y así también Dios en forma milagrosa, sobrenatural, por un ángel, avisa a José, el papá adoptivo de nuestro Señor, y entonces regresa al lugar donde había nacido, a la tierra de Israel, y vive en Nazaret. ¿Sí? Entonces, en la huida a Egipto y en el regreso de Egipto a la tierra, está anunciado en tipología por experiencias paralelas en la vida de Moisés. Después Moisés estuvo durante 40 años en el desierto con Israel y en esos 40 años en el desierto fue probado. El desierto probó a Moisés y probó a Israel. Y el Señor en paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, estuvo 40 días en el desierto siendo probado. Y de nuevo, Moisés, cuando liberta al pueblo, entonces por su mano, cuando Dios por su mano liberta al pueblo, sube al monte Oreb y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, mientras recibía las tablas de la ley, la palabra de Dios, escritas con el dedo de Dios. Y nuestro Señor en el desierto también estuvo 40 días y 40 noches ayunando, ¿no es cierto? En el momento de la tentación. Y tal como Moisés fue usado por Dios para la creación de un pueblo, del pueblo de Dios, y la institución de ese pueblo que se relacionaba con Dios por el pacto. Así el Señor es el libertador prometido, largamente esperado, y el creador de un nuevo pueblo de Dios, de esta dispensación, la iglesia, y el instaurador de un nuevo pacto, mejor que el primero, con mejores promesas. Así que lo que tenemos acá en este pasaje lo que tenemos en este pasaje entonces una afirmación de que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Ahora, fíjense que el capítulo 5 y verso 1 de Mateo, donde empezamos la lectura, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y bueno, está aquí la instrucción que hemos leído, y después el Señor se pone a hablar de la ley y de los profetas. Dice el verso 17 del 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y después siguen 6 ejemplos que el Señor eh, da de mandamientos de la ley, de la Torá, y Él añade su interpretación, y su interpretación se vuelve final porque es el árbitro de la ley. Entonces es un nuevo Moisés que expone la ley, ¿sí? Fíjense que hay un pasaje en Deuteronomio, el capítulo 9, también, se los voy a leer, en que Moisés recuerda ese evento que ocurrió en el Éxodo, en el que, en el que Moisés recibió la ley. ¿Sí? Y entonces así dice Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Cuando subí al monte para recibir las tablas del pacto, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches. Una cosa interesante que el texto hebreo dice, donde dice estuve, el verbo que se ocupa, el verbo hebreo que se ocupa es yachav, que su traducción más usual es sentado. O sea, como dice el texto hebreo, dice así, estuve entonces sentado en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Entonces el paralelo es súper directo, porque en 5:1 el Señor sube al monte para hablar la palabra de Dios y además el Señor se sienta, tal como Deuteronomio 9:9. Ahora el Señor expone la ley y se vuelve su exposición, se vuelve la exposición final, la exposición que completa la ley, la que saca a la luz la intención de la ley y la que la lleva a su expresión final, completa. El Señor dice en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No vino para la ley o los profetas, ese es el Antiguo Testamento entero, ¿no es cierto? Se puede dividir en dos o en tres, cuando se divide en dos es la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Y la palabra cumplir significa llenar, esplerado, significa llenar, completar. Y entonces lo que el Señor dice acá es, el Señor lleva la ley a su cumplimiento profético, final, escatológico. La ley es la palabra de Dios, pero la ley se acomodó a la condición del pueblo. El Señor le dijo en una ocasión, por la dureza de vuestro corazón os mandó Moisés estas cosas. Pero el Señor saca a la luz la intención final de la ley y la lleva a su completitud final. Vino a cumplir. Y por eso 6 veces en los ejemplos que sigue, el Señor dice, ¿oísteis qué fue dicho? Y después dice, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Y hace lo que nunca ningún profeta se atrevió jamás a hacer. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento decían, así dijo Yahvé. Pero Jesús dice, pero yo os digo, porque es el Moisés final, es el Moisés escatológico, es el Hijo de Dios, es el dador de la ley. Y entonces su palabra se vuelve, es la palabra de Dios en su expresión final. Y por eso, cuando termina este discurso en el capítulo 7, entonces, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tiene la autoridad del Moisés final, del árbitro de la ley, del que da la explicación última. Y por eso pasa que al final de este evangelio, cuando el Señor envía a los suyos a anunciar el evangelio a toda criatura, les dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Porque las cosas que Él ha mandado son la expresión final de la palabra de Dios. Es el Moisés final. Ahora, brevemente quisiera notar con ustedes que el Señor encarna las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, todo lo que dice aquí, las 9 veces que dice, eh, el Señor es el modelo y el estándar y el cumplimiento perfecto de cada una de esas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza de espíritu es dependencia de Dios, es obediencia a Dios. Una persona que depende de Dios obedece a Dios y la dependencia de Dios fue máxima, fue completa y su obediencia a Dios fue perfecta. Y fíjense que una cosa interesante, si ustedes piensan, ¿cuáles son los más grandes salmos mesiánicos que hay? Dos más grandes salmos mesiánicos que hablan de los sufrimientos de Cristo serían el 22 y el 69. Los dos tienen esta expresión de pobre. Jesús es el pobre del Salmo 69 y es el pobre del Salmo 22. Se la voy a leer porque dice pobre en el antiguo, en la versión de los Septuaginta, pero no en nuestra versión Reina Valera. Entonces dice acá el Salmo 22, perdón, aquí está. El Salmo 22 dice, a ver, dice aquí, Salmo 22. Dice el versículo 24 del Salmo 22. Dice, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Las 2 veces Reina Valera tradujo pobre. La versión de los 70 puso tujos, pobres, la misma palabra, bienaventurados los pobres. No menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y desde luego se refiere a ser oído en resurrección. El Señor es el pobre del Salmo 22, cuya oración no fue menospreciada y cuya pobreza no fue abominada. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y el Salmo 69, un poquito más acá, dice el verso 29, mas a mí afligido y miserable. Pero la versión de los 70 dice, mas a mí pobre y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y de nuevo es la oración por resurrección. Mas a mí afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Mas a mí pobre y miserable, dice, es griego, la versión griega. Así que Él es el pobre.
El Nuevo Testamento nos dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ese se hizo pobre es la misma forma verbal de este sustantivo pobre. Se empobreció. Después dice, bienaventurados los que lloran. Muchos versículos vienen a la mente. El más corto del Nuevo Testamento, en Juan 11, Jesús lloró. Y bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Lloró en presencia de la muerte y en anticipación de la resurrección. Bienaventurados los que lloran. Y la profecía nos habla de él como varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la profecía y la escritura del hebreo nos dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, y que fue oído a causa de su temor reverente. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos. La palabra mansos aparece 3 veces solamente en el Evangelio de Mateo y solo 4 en el Nuevo Testamento. 3 en Mateo. Y esta es una, bienaventurados los mansos, y las otras 2 en Mateo se refieren a Cristo. En el capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y más adelante en el 21, citando la profecía de Zacarías, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un pollino, sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Las otras 2 veces que está en Mateo es solo de Cristo. Y la otra vez que está en el Nuevo Testamento está en una exhortación a las hermanas. En el apóstol Pedro, él dice, el ornato interior, el de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La palabra afable es manso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús tuvo hambre y sed de justicia. Al comienzo de este evangelio, cuando es bautizado, dice, así conviene que cumplamos toda justicia, la vida justa, la vida que agrada a Dios, lo que está en el plan de Dios. Y su bautismo fue en obediencia al plan de Dios para él. Y también en Juan capítulo 4, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Numerosas veces en este Evangelio, la misma palabra misericordia se habla de personas en necesidad que se acercan a Jesús y que le piden que tenga misericordia de él. Ciegos, atormentados por el demonio, o padres o madres de atormentados por el demonio, y él extiende su misericordia y los sana. Pero aunque la palabra no se ocupe, toda su vida fue una acción de misericordia, y su misericordia más grande fue cuando él puso su vida en nuestro lugar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La idea de limpio corazón es esencialmente eh, tener una meta, no un corazón doble, sino una. Y esa una meta suprema que controla todas las demás metas. Y esa meta suprema es hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios. Y el Señor fue limpio de corazón. En el rollo del libro decía el Salmo 40, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el 9, bienaventurados los pacificadores. El apóstol dice, él vino e hizo la paz. En el 10, bienaventurados los que padecen persecución. Y el Nuevo Testamento habla, o sea, todos los evangelios hablan de las persecuciones del Señor, y una muy buena parte, entre un tercio y aproximadamente de los evangelios, está dedicado a la pasión del Señor, a la persecución que sufrió eh, por causa de la justicia. Y dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y contra el Señor dijeron toda clase de mal mintiendo. Llegaron a decir que los milagros de exorcismo que hacía eran por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y en el momento de su ajusticiamiento hubo testigos falsos. Y ni aún así el testimonio falso de los testigos falsos concordaba. O sea, el Señor encarna las bienaventuranzas y es el hombre bienaventurado
por excelencia. El último punto es que para nosotros el camino de las bienaventuranzas es en relación a Jesús y de ninguna otra manera. El Señor hizo posible las bienaventuranzas para nosotros sufriendo en nuestro lugar. Como les comentaba ese pasaje de Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahora las bienaventuranzas para nosotros son en relación con Cristo, en relación con Él, y por ningún otro camino. Y por eso la última de las bienaventuranzas dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, por mi causa, en relación con Cristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y también, si miramos el fin del Sermón del Monte, lo que define el destino final de la humanidad entre los que se salvan y los que se pierden es relación con Cristo. En el capítulo 7, donde está el fin de este Sermón del Monte, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. O sea, los que entran al reino son los que le conocen. Y los que quedan fuera del reino son los que no le conocen. Los que el Señor no conoce. Nunca os conocí. Si no estás en conocer, en la Biblia es un conocer de relación. Siempre un conocer relaciones, es un concepto relacional, no es un concepto intelectual. Desde los primeros usos, por ejemplo, cuando Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, dice, conoció Adán a Eva, su mujer, y tuvo un hijo. ¿No es cierto? Entonces, es relación de conocer. Conocer en el sentido relación. Y aquí el Señor dice, nunca os conocí. No que el Señor no supiera de su existencia, porque conoce todas las cosas, pero nunca tuvo relación contigo. Nunca fui tu Salvador. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y entonces es imposible el camino de la felicidad y de la dicha y de la prosperidad y del florecimiento sin relación con Cristo. Fíjese después, más adelante dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, las palabras que él dice y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. O sea, obedecer las palabras de Cristo es persistir y pasar el juicio de Dios. Pero no obedecer las palabras de Cristo es ruina eterna. Es imposible, es imposible el camino a la satisfacción plena, a a la dicha eterna, a la prosperidad, al florecimiento. Es imposible sin relación con Cristo. Cristo es el único camino. Eso es lo que dice este sermón. Cristo es el único camino. Y entonces el Señor, cuando dice esta bienaventuranza, nos invita a caminar por el camino que conduce a la dicha, a la felicidad, a la prosperidad eterna. Y ese camino es en relación con Él. Como dirá más adelante en este Evangelio, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no son autosuficientes, los que no son arrogantes, los que reciben el Evangelio. De ellos es el reino de los cielos. El Señor bendiga su palabra.